Esta es una entrevista sin censura. Los papeles de Panamá, de Panama Papers, han destapado la cloaca. Esta filtración de documentos apunta la flecha a los poderosos y ricos, a los que sacan sus dineros de sus países para crear empresas en paraísos fiscales. Aquí lo importante sería determinar qué tan legal es esto, sobre todo si, déjeme ser buena onda, si estos personajes pagaran impuestos en sus países. La realidad es que muchos hacen estos movimientos para precisamente no pagar impuestos por sus millonarias cuentas bancarias. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT en México, informó que ya investigan 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios referidos en los papeles de Panamá, de los cuales 18 tienen ya una auditoría y 2 son indagados a petición de otros países. Bueno, hasta que empezaron la investigación, porque hace días le mencionaba que las autoridades tributarias en México decían que todavía estos personajes involucrados en los Panama Papers, los papeles de Panamá, los documentos de Panamá, están a tiempo de pagar sus impuestos. Y le voy a pedir que nos ayude a entender esto de abrir empresas en paraísos fiscales al abogado Luis Pérez de Hacha, quien teníamos ya mucho tiempo sin saludar y a quien le mando un abrazo a la distancia. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes, a la orden. Oiga, don Luis, ¿qué tan legal es esto de abrir empresas en paraísos fiscales? No es delito, es válido, pues digamos que esa sería la regla general. El punto está en que si esos paraísos se utilizan para ocultar dinero que proviene de fraude fiscal o bien de actividades ilícitas como el narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etcétera, entonces sí estamos hablando que los paraísos fiscales son el campo propicio para fomentar actividades ilícitas. El problema es, como lo reconoce el propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, que los paraísos fiscales en la mayoría de los casos se utilizan para ocultar dinero proveniente de actos y de actividades ilícitas, ¿no? Entonces yo creo que esa señalización que hace José Ángel Gurría es muy importante y da mucha relevancia, mucha veracidad a la afirmación de que los paraísos fiscales no se utilizan en realidad para efectos de protección patrimonial, que sería lícito, sino para evadir impuestos y lavar dinero. Yo creo que eso sería una conclusión importante. Ahora, tan importante es que desde hace 7 años el gobierno de Estados Unidos, ya con el presidente Obama en funciones, emprendió una campaña en su país y a nivel mundial para luchar contra los paraísos fiscales de manera exitosa. Y hay un convenio internacional firmado por 100 países en donde lo que se busca precisamente es acabar con los paraísos fiscales. Entonces, todo esto viene a dar las señales claras de que lo que acabo de mencionar, los paraísos fiscales son un problema a nivel mundial. Claro, y en México, cuando tenemos un país con tantos pobres y cuando tenemos un país y con gobernantes que son cuestionados por su honestidad, incluso por la falta de transparencia, pues a veces uno se rasca la cabeza, don Luis, y quiero escuchar su opinión. Personajes cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, y después sale el SAT con que estos personajes de los que se habla en los papeles de Panamá todavía tienen tiempo de pagar sus impuestos, como si fuera la misma flexibilidad, como si existiera la misma flexibilidad para cualquier hijo de vecino como Vicente Serrano, como Luis Pérez de Hacha, para pagar sus impuestos cuando se le plazca a uno. Falta ver si no es una bola de humo la que está lanzando el SAT, porque si bien tiene esa institución las facultades para iniciar investigaciones, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo cierto es que, como hoy lo reconoce, hoy se publica un reconocimiento que hace un alto funcionario del propio SAT, todo está sujeto a que el gobierno de Panamá abra la información.
y como el propio secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, lo manifestó, el principal paraíso fiscal en estos momentos a nivel mundial se llama Panamá, que por cierto no ha firmado ese convenio internacional que mencioné hace algunos momentos. Es decir, firmaron 100 países, sí, pero entre ellos no está Panamá. Don Luis Pérez de Hacha, hábleme de la legalidad de estas filtraciones, porque, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Messi, que asegura que va a demandar a todos los medios de comunicación por el impacto que ha tenido esto en su imagen, en su persona. ¿Qué pasa en ese escenario hipotético de que los señalados sí hayan pagado impuestos y sí hayan hecho las cosas legalmente, porque usted dice que crear empresas en paraísos fiscales es legal? ¿Qué si no hay ningún ilícito? Sí, por sí mismo legal en la medida que no provenga de fraude fiscal. Claro. Pero esta información que yo me imagino es confidencial, que destapa a personajes, ¿qué con esos personajes que sí estarían haciendo las cosas bien? ¿Hay pauta para alguna acción legal? Depende. En México difícilmente. Porque es información filtrada, no se tiene bases duras, bases objetivas legales que permitan sustentar procedimientos legales. Eso es lo que sucede o se puede anticipar que sucederá en México. Debemos recordar que filtraciones de información como la que sucedió ahora con los Panama Papers, también se dio con Luxemburgo hace un par de años y en un momento previo con la banca suiza. Y en esos casos había también mexicanos involucrados y el gobierno mexicano decidió no actuar porque era información obtenida ilegalmente por una parte y por el otro porque no es información dura, no es información legalmente soportada. En otros países, en cambio, a ese tipo de información se le da mucho sustento. En España se le ha dado, en Alemania, en el propio Estados Unidos, y eso ha permitido actuar en contra de contribuyentes de esos países. Entonces, lo que faltaría ver es qué fuerza le da el SAT a esa información y sobre todo cómo la refuerza, que desde mi punto de vista, insisto, va a ser como una bola de humo porque Panamá difícilmente abrirá información y romperá su secreto bancario. Y entonces, si logramos encontrar irregularidades, ilegalidades de los movimientos de estos personajes, sobre todo hablando del caso de México, ¿qué procede? Pues va a quedar en una noticia periodística de que va a tener un alto impacto en la opinión pública, eso lo puedo anticipar, y que difícilmente tendrá algún impacto, es imposible que tenga un impacto legal entre quienes tienen esos recursos depositados en paraísos fiscales. Es decir, las empresas, las 34 empresas, empresarios, funcionarios que fueron relacionados o mencionados en general por el jefe del SAT esta mañana, difícilmente tendrán consecuencias legales en su contra. Yo no anticipo que termine en algo legal para efectos prácticos, lamentablemente. ¿Algo para cerrar, don Luis Pérez de Hacha? Que ojalá todo este tema de los paraísos fiscales tenga un fin exitoso para el gobierno mexicano, porque como lo dijiste hace un momento, tú y yo estamos pagando impuestos y otros que están privilegiados, que además obtienen recursos con motivo de la corrupción, lavado de dinero, fraude fiscal, pues están riéndose a las anchas de todo lo que está sucediendo, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, don Luis Pérez de Hacha. Don Luis, le mando un abrazo. Gracias, estamos al pendiente. El abogado Luis Pérez de Hacha, desde México, hablando de estas implicaciones de la filtración más importante de documentos llamada Panama Papers por estos paraísos fiscales que se han convertido en el escondite financiero para muchos que intentan evadir impuestos,
esconder sus capitales. 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Sin censura, las noticias como son.